Amados hermanos, queridos amigos y todos los que estamos en esta noche del sábado para escuchar y meditar en la palabra de Dios. Antes de ello, quisiéramos hacer que nos acompañen en una oración. Amado Padre, por medio de nuestro Señor Jesús, quien intercede en el santuario, aquí tus hijos en cada hogar que estamos en este momento del sábado, te pedimos el perdón de nuestros pecados y te agradecemos por tus múltiples bendiciones hasta este momento. Señor, te suplicamos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra en este momento. Estos favores te pido en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche presentaré un breve estudio sobre la gloria del hombre puesto al polvo. Realmente podemos nosotros ver que siempre hay la gloria de Dios y la gloria del hombre. En la gloria del hombre, mayormente es a veces el ensalzamiento propio, el poder propio, el conocimiento propio y la sabiduría humana, donde precisamente el ser humano, desde que cayó en la desobediencia, entonces comenzó el hombre a justificarse, incluso a tomar las hojas de higuera para hacer sus propios vestidos. Y eso es la justicia propia que también llega a la vanagloria o a la gloria del hombre. En todos los tiempos, cuando Dios ha tomado a reyes, a los gobernantes y hombres, para que lo representen también, pero ellos, en lugar de agradecer a Dios, en lugar de reconocer aquella sabiduría de lo alto o la ciencia divina, comenzó el hombre a ensalzarse. Vemos en el caso del rey Nabucodonosor. Él fue un rey en el cual Dios lo tomó para que él sea un instrumento también en las manos de Dios. Pero encontramos una triste experiencia cuando el hombre llega a un extremo y llega solamente a reconocer su propia gloria. En Daniel, el capítulo 4, el verso 30 al 32, vemos que allí dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces ahí vemos que este rey no reconoce a la gloria de Dios o al poder de Dios. El 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en el verso 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias entre los hombres estarás en el campo, tu habitación, y con los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarás sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere.
Entonces aquí notamos que la gloria del hombre es puesta al polvo. Cuando hay una jactancia, cuando hay mucho orgullo, cuando hay egoísmo, entonces viene el ensalzamiento propio y vemos que la gloria de Dios es cuando también Moisés subió al monte a recibir las tablas de piedra y cuando regresó la gloria de Dios, el pueblo no lo podía mirar al rostro de Moisés. Y Pablo dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo a la imagen de Dios. Entonces, aquí notamos una bien diferenciado la gloria del hombre y la gloria de Dios, que es el mismo carácter de Dios reflejado en el ser humano. Entonces encontramos algo interesante. ¿Qué es justificación por la fe? Y la justificación por la fe es el plan de Dios manifestado en el amor infinito de Cristo, en el cual Dios hace por el hombre, en el hombre y con el hombre. Perdón. Entonces, allí notamos que viene la salvación por gracia, el amor de Dios por misericordia, y por eso que el hombre necesita, como dice allí en Romanos, capítulo 3, y el verso 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Entonces Cristo, Él nos justifica, nos perdona cuando el ser humano va al Señor. Él nos perdona, nos justifica, nos quita los trapos de andrajo y nos da la justicia de Dios. Y todo esto, como dice en el libro de Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en el verso 26 de Romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el Señor quiere que nosotros cedamos a ese amor y podamos llevar adelante el propósito de Dios. Y veremos que entonces, ¿qué es justificación por la fe? La palabra de Dios, el Espíritu de Profecía dice, es la obra de Dios que echa al polvo la gloria del hombre y hace por él lo que no puede hacer y tener poder por sí mismo el hombre reconoce su propia nulidad y está preparado para hacer prácticamente la obra de Dios, para ser revelado en la justicia de Cristo. Entonces, esto es justificación por la fe, que abate la gloria del hombre para que Dios nos tome como instrumentos. Ahora,
Para ello nos invita para un verdadero arrepentimiento, el perdón de los pecados, que es la justificación, y debe haber una vigilancia en el hombre cuando lo acepta esta dádiva. Por eso que Cristo nos dice allí, yo soy, si yo fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Entonces, cuando Él murió en la cruz del Calvario, manifestando su amor, entonces Él atrajo a todo el mundo, a todos los seres humanos que ceden esta gracia. Por eso Él habla en San Juan 4:6, Jesús dijo prácticamente a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Cristo, aquel camino nuevo y vivo que dice en Hebreos 10:20, aquel camino que nos consagró, que vino del cielo, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Por eso, Pablo, cuando aconseja a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Por eso encontramos que Pablo coordina con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora podemos ver también cómo opera la misericordia de Dios para poder rescatar al hombre. Hoy, realmente, este mundo es el único planeta que está bajo la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3:22 dice, es por la misericordia de Dios que nosotros no somos consumidos. Entonces ahorita la que nos extiende es su misericordia. Es por eso que el salmista dice, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Entonces ahí vemos el amor de Dios, la misericordia y la justicia. Por eso en Hebreos habla y nos dice 11:1, ¿qué cosa es también la justificación? Es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces ahí vemos, por ejemplo, podríamos decir, ¿quién? Aquellos hombres de fe, mayormente Abel, también, ¿quién más? Abraham, Sara, todos ellos por fe obraron, por fe actuaron, con una fe genuina. También Abraham, Noé, aquel siervo Abraham, y todos ellos ofrecieron por fe todo lo que hicieron. Y por eso encontramos en los versos 12 que todos estos aprobados, mirándolo, esperándolo y creyéndolo, ellos bajaron al descanso, pero esperando aquella promesa. Y los versos últimos de este capítulo dice, no, ellos recibieron ya la promesa, sino están esperando para que nosotros sea con una mejor y una grande y amplia promesa, para que no ellos sean delanteros, sino que todos recibamos aquella promesa de la vida eterna. Entonces vemos cuán interesante encontramos cómo que es entonces que por fe nosotros a veces hemos estado en la maldición de las obras de la carne
O sea, nosotros no hemos tenido la gracia de Dios, y cuando tenemos las obras de la carne que dice manifiestas son en Gálatas 5, 19, 21, en estos versos enumera casi como 18 situaciones cuando el hombre tiene la gloria humana, la vanagloria, el egoísmo, el orgullo, y el fruto principal que se ve, se descadena, se manifiestan ya, dice allí, las obras de la carne, que son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disoluciones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas que realmente no se debe mencionar en los hijos que han sido perdonados, justificados y llamados. Por eso de que el llamamiento y la misericordia, Dios tiene un propósito de que, por ejemplo, el arrepentimiento, el llamado, son obra de Dios, son un don de Dios, y quiere Él que nosotros, cada uno de nosotros, el hombre no puede solo arrepentirse. El arrepentimiento es un don, una obra de Dios, una obra del Espíritu Santo, una obra que hace en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso aquí la obra del Espíritu Santo coloca Dios su obra maravillosa para que el que ha sido llamado, el que ha sido justificado y el que ha hecho una obra en nosotros, entonces allí habla en el libro de Mateo 5, 6. Feliz o bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de la justicia, porque ellos serán hartos. Entonces Dios, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces la obra que obra en nosotros, por nosotros, es por medio de Cristo, antes que nosotros hubiéramos existido. Y en nosotros es cuando lo aceptamos. Y con nosotros es cuando andamos con Cristo, obedecemos sus mandamientos y sus requerimientos y cedemos a la obra del Espíritu Santo. Según Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Realmente, cuando obra el Espíritu Santo en nosotros y en nosotros, entonces tendremos una nueva vida. Pasamos de muerte a vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Colosenses 1, 12 y 13 nos dice, con gozo dando gracias al Padre de que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es por eso que Cristo, Él es que nos ha liberado, nos ha dado la potestad y nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable y nos ha trasladado para, por medio de su Hijo, al santuario celestial, donde Él ahora está intercediendo, está a la diestra del Padre, para que entonces, por medio de aquella obra del Espíritu Santo, que hace que el hombre ceda a la obra del arrepentimiento, y por eso
que nos habla en el Espíritu de Profecía, en la página 210 de Maranata, nos dice así: Dios, el Padre, no nos pide una cosa que no lo podamos hacer. Y Él dice que debemos pedir poder, recibir poder y esperar poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo, que nos puede transformar, nos puede ayudar a unirnos a ser herederos y coherederos con Dios. Por eso la obra concluida de herederos en el reino de Dios debe llevarnos a pensar que en Lucas 10:27 la verdadera fe genuina es aquella que nos lleva a aceptar. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, en todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, estos dos principios que Cristo los sintetiza en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios son los 4 primeros, y encontramos que entonces es amar de todo nuestro corazón y nuestra mente, y el segundo es amar al prójimo, que están los 6 mandamientos: amar al prójimo. En 2 Corintios nos habla 3:18: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Entonces Dios quiere que entendamos la gloria del Señor es su carácter, reflejado en cada uno de sus hijos. Cuando Dios obra y pone al polvo la gloria del hombre y lo hace la gloria de Dios, que se refleje en nuestra vida, en nuestro carácter. Y nuestro carácter está reflejándose en pensamientos buenos, en nuestras palabras y en nuestro comportamiento o conducta. Por eso que de comienzo a fin todo está en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en la obra del Espíritu Santo. Filipenses aconseja Pablo en 1:6, dice: estando persuadidos o seguros de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, cuando el Señor venga, no va a decirte qué estás haciendo, sino Él viene a decirnos: ¿qué has hecho en mi obra? ¿Qué has hecho en mi viña? ¿Qué has hecho para salvar, ayudar al necesitado? En este caso, de esta epidemia que nos está circundando, que aparentemente es desconocida para algunos, pero para nosotros como cristianos es, hermano, la desobediencia, es la transgresión de la ley de Dios y es prácticamente el pecado. Y Dios lo va a poner en un día, el pecado en su debido lugar, y la gloria de Dios será vista en cada ser humano. Por eso dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él solamente nos dirá: venid bendito de mi Padre, como nos dice en Tesalonicenses 4 y en los versos 14, dice que este cuerpo será transformado y que será llevado hacia el reino de Dios. Y por eso que será de gloria en gloria, de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia y de carácter en carácter será transformado el ser humano. ¿Dónde? Aquí. Aquí en este mundo. Hoy, aquí. Por eso que el Señor
manda estas advertencias, estos consejos, para que veamos, para nosotros son señales, son advertencias, son telegramas que nosotros nos debemos preparar y hacer un arrepentimiento genuino y ponernos en armonía con Dios y con sus mandamientos. Y Él hará una obra. Cuando Él venga, no va a decirte, como ya dije, ¿qué estás haciendo? Sino, ¿qué has hecho? Y dirán, entonces, Él quiere que cada uno de nosotros hoy hagamos ese trabajo, hoy visitemos a los enfermos, a los que están más dolientes, presentemos una palabra de ánimo, de consuelo y de esperanza, que es la segunda venida de Cristo, que nos habla en el libro de Tito. Tito nos dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Entonces la gloria de Cristo debe ser reflejada, que no es otra cosa, su carácter en cada uno, y debe ser reproducido su carácter en nuestra vida de cada seguidor de Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea glorificado y que Él pueda ser, como nos dice en Romanos, capítulo 8 y el verso 30, dice que Él nos ha predestinado y nos ha llamado para que andemos en novedad de vida. Y primera de Timoteo 1:30, Él nos ha justificado, nos ha glorificado, nos ha santificado y nos ha dado el plan de la redención. Queridos hermanos, el Señor quiere que reflejemos su gloria. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que todos anhelamos eso. Cuando Él venga en gloria, podamos decir, este es nuestro Dios en quien hemos esperado, y Él nos salvará para darnos la vida eterna, que hará el toque de mortales a inmortales, transformados para la gloria y la alabanza de Dios. Amén.